Me refiero a Iván Andrade. Él es el presidente ejecutivo del Banco del Pacífico. Cuento solo una anécdota de lo que debe ser un banco. Lo llamé el otro día, le dije a su secretaria, quiero irlo a ver. No había hablado con Carla, hablé con su asistente. A los 2 días me llamaron, ven, nos tomamos un café, me recibió sin ningún problema, cosa que en los 2 o 3 años pasados era más o menos como que tú entraras, mira lo que te voy a decir, al Pentágono, ¿no? Así, no podía entrar. Me recibió, conversamos 10 minutos, hablamos de sin mucho protocolo. Sin protocolo, como debe de ser un gerente de banco, como siempre fue el Banco del Pacífico, hasta que llegaron unos extranjeros que no entiendo qué estaban haciendo en este puesto, quizás no conocían a la gente o no querían conocer, pero Iván Andrade en todo caso nos abrió las puertas. Gracias, querido Iván, qué gusto de tenerte acá, bienvenido a I99 y a I99 Media. ¿Cómo estás? Muy bien y muchísimas gracias desde luego por invitarme. Siempre uno tiene que tener en mente de que la posición en la que uno está es para servir. Sí, señor. No es para servirse, Brillante. Sino es para servir. Y por ende, cuando uno está en un banco, tiene que uno también pensar de que el cliente es quien deposita el dinero. En el caso del Banco del Pacífico, todos los clientes que depositan el dinero son los dueños del banco en definitiva. Lo que somos nosotros estamos administrando ese recurso para que rinda, que se pueda pagar un interés a quienes ponen sus ahorros en el banco y que por otro lado tenga una cantidad de productos y servicios para la población, en sí conjuntos de población que son diferentes segmentos. Entonces, el tener la puerta abierta es además, siempre ha sido, he trabajado 25 años fuera del país, pero en todos los sitios en donde he trabajado en diferentes instituciones, siempre pues ha sido ese concepto. Uno tiene que tener la puerta abierta. Eso invita a que la gente pueda entrar cuando fuere. Y la obligación, como digo, es servir. Y te da porque te lo da la percepción y la realidad de puertas abiertas, de que no hay nada oculto, de que puedes ver, de que puedes llegar, de que tienes facilidad para lo mismo. Y eso es muy importante, sobre todo un gobierno que le ha declarado la guerra a la delincuencia organizada y a la no transparencia, sino todo lo contrario. El ministro de Gobierno estuvo aquí hace 2 días, Alberto, a la tarde, con el diálogo de la tarde, y nos hablaba de esto, de transparentar. Y tener política de puertas abiertas es una de las cosas, así como dices, tienes 25 años, que probablemente es uno de tus éxitos, querido amigo. A Dios gracias, digamos, de nuevo, el poder tener empatía, entender lo que la gente necesita, entender el rol que uno está teniendo en cualquier institución, en el puesto que fuere. Eso permite entonces tener, digamos, una trayectoria que yo digo son 25 años afuera, pero si yo tengo que pensarlo son 50 trabajando. Claro, y tuve la suerte casi de empezar mi primer trabajo en banco, hace casi 50 años, acá en Guayaquil. Mira tú. De tal manera que he tenido esa suerte a su vez de no solo estar en una ciudad como Quito, nací, sino también vivir acá en Guayaquil en diferentes épocas y vivir en el exterior, siempre trabajando, de tal manera que uno va recogiendo todas esas experiencias para trasladarlas donde uno esté. Cuéntame, Iván Andrade, te pido, ya que ganó el presidente, tienes 4 años, ya pasó el periodo de terminar la muerte cruzada, se ratificó la cosmovisión de la libertad, lo que quiere el ecuatoriano. Libertad religiosa, libertad de trabajo, libertad de opinión, libertad de pensamiento, libertad de crear, libertad de volver a tener posibilidades de vida. Eso te da confianza, la confianza te da prosperidad, la prosperidad te da armonía. ¿Cuál es la visión tuya ya que comenzó el último, estamos en el semestre, en el último... el 6º mes del año, y nos quedan 6 meses más? ¿A dónde va y para dónde va el Banco del Pacífico? Hay 3 pilares, yo diría, de lo que es la construcción de una institución que tiene una visión ya para el año 29. Y esta se fundamenta en que uno tiene que ser motor de desarrollo económico del país. Esto significa que hay que entregar recursos a quien crea empleo. Y quien crea empleo es el sector productivo en sus diferentes facetas, sea una pequeña empresa, mediana empresa, gran empresa. Entonces, primeramente es tener ese enfoque
Si nosotros no damos financiamiento al sector productivo, no hay creación de empleo. Por eso es que yo digo, el primero es ser motor de desarrollo económico, al dar financiamiento bien administrado, guardando bien el riesgo, para que a través de ello se impulse la creación de empleo. Eso es fundamental. Está como a la vez uno de los temas principales que ahora instituciones multilaterales le han dado ese giro, es decir, no vamos a estar preocupando solamente de ABC, pero hoy fundamentalmente creación de empleo. Por eso es que tenemos que ser motor de desarrollo económico del país. Para lo cual entonces allí existe el enfoque en qué financiar, cómo tener una estructura que permita que haya enfoque para lo que es servir al sector pequeña empresa, mediana empresa, gran empresa, productos y servicios varios, no solo consumo. El segundo pilar importantísimo es el posicionamiento internacional. Para los bancos en el Ecuador, no solo para el Banco del Pacífico, es sumamente importante el posicionamiento a nivel internacional porque nosotros tenemos que conseguir recursos de mediano y largo plazo del exterior hacia el Ecuador. Okay. No solo lo que el depositante crea, no solo todo lo que hace y que las grandes cosas que ha hecho el presidente Noboa en los últimos 18 meses para crear un ambiente en donde hoy hay exceso de liquidez, pero es por confianza que se ha ido creando a nivel internacional. Los bancos tenemos la obligación de tener unas alianzas estratégicas a nivel internacional. Sin ello no vamos a tener recursos de largo plazo. Empata esto con el tema de motor de desarrollo económico. Si yo no tengo recursos de largo plazo que nos entreguen a nosotros como banco, tampoco podríamos tenerlos para entregar a los clientes. Entonces, el segundo elemento es justamente el posicionamiento internacional que tiene que tener Banco del Pacífico. Tener acceso a recursos en 500 millones, miles de millones, para que entonces alimente a la economía y eso se puedan prestar esos recursos a mediano o largo plazo. El tercer elemento es la cultura organizativa. Totalmente. Y lo empezamos por esa parte con el comentario que hizo. Servir. Okay. Es servir a los clientes actuales, a los nuevos, a los emprendedores, de tal manera que de esa forma nosotros entonces ya internamente desarrollamos todo un esquema de cobertura nacional en donde incorporemos el concepto de nuestra responsabilidad social. Y todos en cada uno de esos ya estamos trabajando. Y ya estamos teniendo productos nuevos, enfoque, estamos trabajando también con el MIES para la bancarización de tantos cuantos ecuatorianos no están, de tal manera que eso sea bien manejado, que parte de nuestro rol justamente sea el poder cubrir la mayor cantidad de decenas de miles, cientos de miles de ecuatorianos para bancarizarlos, porque tenemos esa capacidad. De tal forma que, como digo, son esos tres pilares: motor de desarrollo económico, teniendo entonces enfoque en los segmentos en los cuales se atiende con gente especializada para ello. El posicionamiento internacional, fundamental, y la cultura corporativa de servir. La cultura corporativa nos indica también, y esto parece mentira, pero es una materia que se estudia. La cultura corporativa no es que se dice, te hacen un organigrama, sino que tienes que ver cómo funciona, ¿no? Es como tú, que eres presidente del banco, tienes que tener un equipo que haga funcionar el banco, o sea, que no dependa piramidalmente de ti, sino que casualmente haya un manejo horizontal y te dé a ti cuentas, resultados y sobre todo resultados para que tú puedas tomar las decisiones para seguir sirviendo, ¿verdad? Y eso es lo que estás haciendo, entiendo. Es tan diferente, por ejemplo, tratar un crédito de pequeña empresa como de una gran empresa. No puede ser la misma persona. El análisis de riesgo es uno diferente, el cual uno lleva para cada uno de los segmentos. El tener gente que esté en una estructura de una manera horizontal, lo que hace eso es lo siguiente. Si uno la establece, primero va a dar el empoderamiento a la gente, para que a su vez tenga la autoridad de tomar decisiones y asuma la responsabilidad, porque todos hacemos un banco. No es solamente una persona que esté en la posición jerárquicamente más alta. Todos hacemos ello. Y para ello, entonces, el asumir responsabilidades es parte de crecer profesionalmente en una organización. Hay personas que han estado 10 años, 15 años, 20 años, que no les han dado ese espacio.
Ese espacio que se lo han ganado, y hay gente que le quiere muchísimo a la Claro, institución, que tiene la camiseta puesta. pero que en el momento entonces que ve que sí se abre, comienza entonces a sentir que nuevamente es parte de la organización que toma decisiones. A través de ello viene el acercamiento entonces con los clientes, porque entonces cuando está con un cliente tiene la capacidad de tomar una decisión. Así es. No es solamente que se está pasando papeles. Correcto. Y allí Correcto. es donde radica la capacidad entonces de que si alguien se acerca y tiene un problema, uno tome la iniciativa de ver cómo es que se le soluciona el problema. Que las situaciones que son diferentes, como digo, en cada segmento. El tener una organización en donde, por ejemplo, el vicepresidente financiero tenga el estatus a nivel internacional que le permita ir atrás del posicionamiento internacional. Tiene que tener la capacidad de hacerlo, el conocimiento, gente muy valiosa dentro de la organización mismo que va tomando estas posiciones. El posicionamiento es fundamental, porque cuando habla del posicionamiento internacional, es posicionar, es hacer que el banco internacionalmente esté determinado como un banco seguro, como un banco que tiene prestigio internacional, una palabra que se usa mucho en mercadeo y que me gusta cómo la utiliza Iván, porque lo que hace es decir, mira, nosotros estamos posicionados así, estos somos nosotros, en otras palabras, y así es como nos perciben los colegas internacionalmente. A mí me gusta mucho eso. Y desde el punto de vista de resultados, por ejemplo, cuando uno entrega, ¿no es cierto?, la hoja de resultados, y es interesante, digamos, entender, por ejemplo, el banco sí, nosotros seguimos un banco siendo muy, muy rentable. De hecho, al cierre de mayo estamos nosotros con una utilidad neta de $84 millones. Esto es 84 millones de dólares. Básicamente, a mayo. Al mes de mayo. Esto es casi 30 millones más de lo que fue al mismo tiempo del año pasado, o 20 millones. Sigue siendo muy rentable. Pero no es solamente el tema de la rentabilidad per se, sino es cuál es el retorno sobre el patrimonio. Eso es más del 21%, es el más alto que existe. El nivel de liquidez, porque justamente tenemos nosotros que tener una capacidad de tener un porcentaje de liquidez alto dentro de la institución. Desde el punto de vista de lo que es la cobertura de la morosidad, la morosidad en el mes de mayo me parece que cerró con algo así como 3.16%, pero la cobertura de esa morosidad es el 242% con las provisiones que se han hecho. Entonces es fortalecerle a la institución para que entonces cuando uno lo mira de afuera, y nosotros tenemos ratings de Fitch. Fitch Ratings hace la calificación de riesgo del banco también individual. Y todo eso nos posiciona para poder salir afuera. Es que te da ahí te das cuenta que tu estructura está funcionando. Tienes en tu estructura sueldos muy altos, por si acaso, sueldos de 25, 30 mil, 40 mil dólares en vicepresidencias, cosas así. Los valores están determinados, digamos, por los máximos que. Entonces, cuando nosotros tenemos una estructura donde los vicepresidentes que son nombrados, hay una estructura específica que determina que son 40 veces el salario mínimo. Entonces, pero esas personas que han sido promovidas, el costo neto del aumento completo ha sido de $22,000 para todas esas personas, que son 16, por mes, lo cual nos da en el año 240. Ese sería el aumento neto, digamos, que tenía. Y eso es lo que es competitivamente en el mercado. Es el mercado. O sea, las personas que están dentro de la institución, y esto es muy válido para todos, y tiene que ser absolutamente para todos, y eso creo que es importante. La capacidad que tenga nuestra gente es aquella que igualmente la tiene no solo para estar en el Banco del Pacífico, sino en cualquier banco. Claro. Y eso corre para estás todos. Compitiendo con todo. Para todos los que estamos en el banco. Así es. De tal manera que no es entrar y decir, bueno, es que esta es la institución y por eso sube, o que este es el sitio en donde pues es el que paga el que más. No es así. Qué interesante. Y todos los que estamos, y digo, estamos en instituciones, no es la institución la que hace la que hace el sueldo o el ingreso uno que tiene y que no se lo puede tener en otro lado. Es exactamente, ¿y dónde? Entonces, ¿con quién compito para retención de talento humano? Claro. Con los otros bancos. Claro, esa es tu competencia directa y real. Se me los llevan. Claro. Entonces, uno tiene que tener lo que uno dice es equitativamente internamente y que sea competitivamente externamente. Son conceptos que uno tiene que llevar. Porque uno tiene que pensar primero, además,
Cuando uno está en una organización, ¿cómo yo potencializo, le hago más fuerte a la potencial carrera que tiene un individuo? Tengo que darle las herramientas, no para que compita solamente donde está, para que compita afuera, y afuera es internacionalmente también. Por supuesto. La gente nuestra está preparada para competir internacionalmente. No es el único sitio donde puede trabajar, donde podemos trabajar. No es el único sitio. De tal forma que cuando uno está viendo todo el tema de lo que es la administración salarial, tiene que estar pensando en cómo es lo que yo tengo que hacer para retener a mi gente y dar mejor servicio. En donde no es solamente el ingreso. Claro. Es el ambiente de trabajo. Totalmente. Claro. Es la posibilidad de crecer profesionalmente. Es la posibilidad de entrenarse y que tengamos la capacidad de entrenar a nuestra gente, por ejemplo, a través de estas alianzas internacionales. La gente nuestra tiene que seguir entrenándose, si no nos volvemos obsoletos. Así es. Más vale que todos los días estemos aprendiendo algo. De tal forma que el tema de la administración salarial es uno que tiene que comprender todos esos aspectos. Y con ello entonces uno tiene una organización potente, que realmente asume, como digo, la responsabilidad de dar resultados. Y en este caso estamos hablando de, como digo, el resultado al mes de mayo son utilidades netas de 84 millones para el banco. Entraste en nuestros viewers en 672, mi querido Iván. Tengo que decirte que tienes 1088 desde que estamos contabilizando. Es decir, a la gente le interesa el tema. Le interesa el tema, Alberto, porque ya hemos hablado de la parte de la estructura del banco, de su funcionamiento, de su visión y la de su presidente ejecutivo para los próximos años, para el semestre y para los próximos años. Alberto Quintana, con funcionamiento de banco, ¿qué es lo que quiere la gente? Sí, por supuesto, ya vamos a entrar en eso, solamente algo, porque la gente nos escribe, la gente está enloquecida. Podemos decir, ¿no? Porque uno de los gravísimos pecados del sistema financiero de la banca ecuatoriana a finales del siglo pasado fue esto, pues, ¿no? De los créditos vinculados, beneficios para la gallada, ¿no? Más o menos eso es lo que determinó esta terrible crisis bancaria. Podemos hablar de que ahora la filosofía del Banco del Pacífico es de un nuevo enfoque de impacto social, presidente. Definitivamente, eso es tener una responsabilidad social. Por eso mencionaba el tema, por ejemplo, de lo que estamos haciendo y comenzamos ya a trabajar con el MIES, con el programa, específicamente para que en los próximos 3 meses máximo en 3 meses, salir a este esquema de bancarización a nivel nacional de todo lo que es entrega del bono, de todo, dignificándole a la entrega de ese tipo de ayuda que da el gobierno nacional y que tiene tantos cuantos programas en carpeta, de lo que tengo entendido, a través del MIES. Qué bueno, qué bueno. Estamos conversando a esta hora con el presidente ejecutivo del Banco del Pacífico, Iván Andrade, y justamente nos escribe, a ver, aquí vamos a resumirlo rápido, ¿no? Porque hay varias personas que siguen nuestra transmisión. La Asociación de Cacaoteros de Milagro, que están ubicados más o menos por la parroquia rural Mariscal Sucre, también gente de Quevedo. Hay un producto de apoyo, líneas de financiamiento para el agroecuatoriano. Básicamente, ¿en qué consiste aquello? Porque usted hablaba, pues no, la misión de la banca es esa, no es tener pues índices financieros bonitos para ilustrarlos en una reunión, sino que para esos dineros a su vez traspasarlos para que se siga dinamizando la economía y para que esto vaya generando fuentes de empleo. Básicamente, ¿en qué consisten esas líneas de crédito para el agro? Primeramente, hoy por hoy hay una que se llama AgroRenace. AgroRenace es un financiamiento específicamente para el sector agrícola, que pueden ir en valores de financiamiento hasta $1 millón y algo de dólares, ¿no es cierto? A mediano plazo tiene que tener el componente de que es producción agrícola, a su vez cuidando lo que el impacto en medio ambiente. En medio ambiente. Ese es uno específicamente en esos montos. Ahora, no me desvío de la pregunta. Lo que sí quiero es puntualizar de que adicionalmente de ello, yo sé que sacamos el producto Levántate, que ya lo vamos a tratar de dónde es lo que estamos con eso, pero lo que sí quisiera también indicar es de que para efecto de lo que es una pequeña y mediana empresa, que tal vez son tantos productores que tenemos, estamos nosotros ya por salir igualmente con 5 productos más que tienen especialización, que tienen enfoque. Entonces, es uno que es, por ejemplo, Mujer Líder, pequeña y mediana empresa, el agronegocio, pequeña y mediana empresa agrícola,
y pequeña y mediana empresa exportadores, y otro que se llama Actualiza tu Pyme. Estos de acá, y en el caso, por ejemplo, del agronegocio pyme, para regresar ese es uno que va hasta 1,5, tiene tanto para capital de trabajo hasta 12 meses y el de activo fijo hasta 10 años. Y ese está a una tasa del 9,5. De alguna manera, pues se diversifica esa atención, ¿no? Son distintos campos. Veo ahí que, por ejemplo, hablábamos de lo eminentemente social, ¿no? Hablamos de las mujeres también emprendedoras, que entra también en el campo de lo social, de los emprendedores en diversas actividades, ¿no? Exactamente. Porque, y asimismo es tratar de entender de que no es un producto igual para todos. Exacto. O sea, hay diferentes necesidades, porque la necesidad de quien está en la producción de cacao es diferente de la que está en producción de maíz, o la que está en el sector, más bien yéndonos a la parte vacuna, en el sector ganadero. No es lo mismo la ganadería de leche que la ganadería de carne. De carne, exacto. Entonces, el entender esos procesos, la cadena de valor de producción, es lo que permite entonces dar una solución más cercana a lo que es una necesidad concreta. Y eso es lo que se busca hacer justamente con este enfoque en los diferentes segmentos de productivos. Es súper interactivo nuestro espacio y la gente nos escribe. A ver, nos dicen también que si podría explicar un poquito más en el tema de las mujeres emprendedoras, ese programa, esa línea que tienen básicamente, ¿cómo se lo podría ejemplarizar? ¿Cómo le podríamos graficar a quienes están siguiendo nuestra transmisión justamente el contenido, el alcance de esa línea, presidente? Por ejemplo, hay elementos que tienen que ver con uno que son, los montos van hasta $300,000, es una tasa preferencial porque es más baja de la que acabo de indicar acá, ¿no es cierto? Entonces esta sería al nivel, si la otra está en 1,5, esta sería al 8,5, tiene meses de gracia. Aquí es importante la condición especial que el liderazgo sea femenino. Femenino, claro, sí. O sea, o que la dueña de esa pequeña y media empresa sea mujer, o que si es que es de alguien más, esté ejerciendo la gerencia, el manejo, digamos, de esa empresa, que sea mujer. Ese es un aspecto fundamental. Yeah. Y desde luego, por ejemplo, más todavía si tiene esta participación e injerencia en red de empresarias, porque esto es algo también que se contagia, ¿no es cierto? Entonces, esa participación activa, proactiva de las mujeres en redes de empresarias también es importante, porque eso da un liderazgo en la comunidad. De Tizaleo nos escribían también, nos decían que justamente hay una asociación de mujeres que están dedicadas a temas textiles que se van a poner en contacto, dicen, con la agencia respectiva. Y justamente para allá iba la pregunta, presidente. Estos temas obviamente lo manejan a nivel de toda la red de sucursales, agencias del banco. Y de hecho, digamos, tenemos 78, ¿no es cierto?, que estamos a nivel nacional. Hay especializaciones en algunas zonas que son más fuertes que en otras, pero eso no quita ni limita el hecho de que si se acerca a un cliente y no se tiene necesariamente exactamente esa especialización o ese enfoque en esa agencia, no por eso no se va a atender. Y tenemos que, por ende, al tener una cabeza, por ejemplo, del negocio específicamente, y esa es una muy buena pregunta, si es que se pierde la solicitud del cliente, porque pues quien está en ese sitio está en una estructura de zonas, nadie toma la responsabilidad. En el momento en que hay una estructura en donde hay una cabeza del negocio a nivel nacional, esa persona es la responsable de que efectivamente sea efectivo y eficiente la atención al cliente en donde fuere que esté. De tal manera que fluye a quien va a dar una respuesta. Y no tiene que ser, y no una estructura en donde se pierde, digamos, en la parte de que es zona geográfica. Correcto. Ahí, siempre va a haber es la respuesta y la atención. Exactamente. Qué bueno, qué bueno. No quiero monopolizar. Cecilia va a continuar y ya vamos a seguir con los temas del MIES, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que es tan importantísimo. Otro dato más, mi querido Iván. Me pasa Giancarlo, ya estás como rockstar, querido amigo, ya vas por 1480, ha ido, sube y sube, lo que significa es que la gente está ávida de saber, por eso te digo la comunicación de un presidente de un banco.
con sus productos, con su visión, con todo, ya vamos por 1480 espectadores. Y esto es un espacio interactivo, le decía nos al escriben, presidente. Y no solamente eso, se cuelga el video y continúan subiendo Sí. la cantidad de espectadores. Estimado presidente, primero felicitarlo por el excelente liderazgo que ha ejercido, la estructura que plantea dentro de una empresa, indistintamente que sea un banco, realmente es admirable. También lo voy a felicitar puntualmente por este ejercicio que se está haciendo en pro a las mujeres, que como mujer que soy me gusta investigar un poco el tema y sé que las mujeres, aunque no nos guste aceptarlo, somos mejores administradoras y esto lo dicen los estudios, no lo digo yo por si acaso. Y realmente también hay una brecha importante del desempleo en la mujer cuando comienza su periodo de maternidad por el ejercicio mismo de ser madre, y es lindo saber que pueden reinsertarse en el mundo laboral a través de estos espacios, de estos créditos, de esas facilidades. Hoy en día también en Ecuador estamos en una situación donde tenemos todos que poner el hombro para reconstruir el tejido social. ¿Cuál es el impacto social que quiere dejar su banco para poder quedar esa huella dentro de Ecuador? Hay varias formas, ¿no es cierto?, en la cual uno diría quiere dejar un legado. El legado se lo construye con las acciones diarias. Para mí el legado en una institución va desde que la persona sepa que uno, cuando entra, uno saluda. Sí, señor. Y a uno le dan un abrazo. Cultura. Eso es parte de lo que uno quiere dejar como legado. Maravilla. Más allá de números. Es el hecho de que cuando uno regrese o cuando uno pase por el tiempo, pueda hacerlo con la mente, con la frente en alto, y pueda realmente la gente acordarse de que algo se hizo por ellos. El segundo elemento es ¿qué hice por la gente? Ese es el legado que uno quiere construir en una institución. Desde el punto de vista de impacto como tal, es de que en este caso, nuestro banco es, y vuelvo a ser tu banco, es el banco nuestro. Aquí nació. Y realmente que tenemos entonces que el potencializarlo, porque finalmente después de, este es otro capítulo, digamos, que no lo mencioné porque pues todavía esto está en desarrollo, es ¿cuál es el banco que vamos a hacer de aquí a, como el banco que vamos a hacer de aquí a 4 o 5 años en función a lo que es el mundo? Porque no podemos quedarnos en lo tradicional. Tenemos que hacer muy bien y muchísimo mejor todo aquello que sea tradicional. Pero lo que va a hacer es cómo nosotros de nuevo tomamos el liderazgo a nivel de qué es lo que un banco debería hacer para un país. Y entonces, en cuanto a resultado, ya desde el punto de vista de qué significa para el Ecuador, es cuál es el siguiente paso grande que dimos. Porque uno es poner la casa en orden, tener resultados, el otro es cuál es el siguiente gran paso que dimos. Y sobre eso es lo que entonces va a quedar ya como institución un legado más grande, que permita también que la gente que se va incorporando sea gente joven, con otra visión, con un mercado que crece en la parte, digamos, de los emprendedores, que crece también en cuanto a lo que es la población joven, y que encuentre que hay un espacio, un banco que atienda sus necesidades, así como las vamos viendo en tantos entornos a futuro. Que no es la misma forma de hacer banco como lo que hacemos ahora. Eso ya cambió. Claro. Entonces, el salto es qué es lo que vamos a hacer y cómo. No es que vamos a esperar 4 años para hacerlo, no, sino es cómo construimos. Pero yo parto de esos dos grandes temas. ¿Cuál es el legado? ¿Qué es lo que hice para la gente? Para cada uno. Y por otro lado, cómo dimos un salto para tomar nuevamente el liderazgo en varios campos. Y también quería preguntar por algo que a mí me hubiera gustado aprenderlo sin tantos errores. Lo poco que sé me ha costado, y es la educación financiera. ¿Cómo se educa financieramente a Ecuador? Nosotros tenemos como país una tasa de ahorro bastante baja. Y el primer elemento que seguramente tenemos que aprender es ahorrar. Antes que gastar, es ahorrar.
Y el ahorrar, porque si nos acordamos, digamos, de las casas, cuando eran estos, digamos, los sitios, decía, oye, a uno le daban, si es que te daban, ¿no es cierto?, un medio, o 10 centavos, 20 centavos, y uno ahorra, y teníamos un cepo. Así es. En las casas, yo no sé si ahora tenemos los cepos. No creo, pero Ya. sí había. En casa cuando era yo niño, había el cepo, entonces a uno le daban, no sé, pues unos centavos y uno ponía en el cepo, ahorraba. El primer elemento de la educación financiera es ahorrar. Como país, entonces, tenemos que crearnos también la posibilidad de ahorrar a largo plazo. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Cuando uno tiene un fundamento de manejo económico, de traer estabilidad, de tener esas bases que permitan proyectarse, eso es lo que está haciendo el presidente Noboa. Nos está dando las bases de la estabilidad en el país y a su vez la capacidad y la posibilidad de proyectarnos. En el momento en que hay esos elementos, entonces dice, ok, yo ahorro para el futuro. Ahora, desde el punto de vista de banco, tengo que crear productos que lo que tengan es un ingrediente de que la gente quiera ahorrar a largo plazo. En el mercado nosotros depositamos algo de dinero en la cuenta corriente, algo en la de, si es que un certificado en la de ahorros muy poco, pero porque es que tenemos nosotros recelo. Recelo que para aquellos que pasamos de hace 25 años, Claro. pues todavía es fresco. Claro, Pero para la gente joven no pasó. sí. La gente joven necesita proyección de estabilidad. Por eso es tan importante la estabilidad de la que me refiero que trae el presidente Noboa. Absolutamente. Eso es lo fundamental, Claro. porque entonces el joven tiene proyección de décadas y puede comenzar a pensar ahorrar. Por eso me refiero a, ese es el primer elemento de educación financiera, es aprender a ahorrar a largo plazo. Teniendo esa confianza, no solo en un esquema, en un sistema, confianza en lo que uno mismo puede hacer, pero que se requieren esos recursos de ahorro de largo plazo para entonces construir la capacidad, digamos, de hacer ciertas inversiones, sea pues esto en un terreno, en una casa, etcétera, conforme va pasando el tiempo. Pero tal vez ese es el primer elemento. Muchísimas gracias, Eduardo. Y tú tienes algunas que te has escrito, yo también Sí. un par, así que si No, gustas, vas tú, voy yo. No, es que la gente se llena Sí, de nostalgia escuchando esto del banco. El Me banco, que dicen, quiere volver a ser el banco. rememoran el nacimiento del banco en 1972, si mal no recuerdo, ¿no? Con ese gran banquero también que lideró este proyecto, Marcel Laniado Dawin, ¿no? La gente se vuelve nostálgica definitivamente, ¿no? Y más bien estaban bromeando con el tema de educación financiera, dice con razón que los anteriores gobernantes pues no recibieron esa clase. La gente es terrible. O sea, no hubo el ahorro, pues si no hay esa cultura, ¿no? Todos me hicieron dar, Si no hay qué eso bueno. de la educación financiera, pues imagínense, Eduardo. Así es. Sí, sí, exactamente. Esos son elementos de, ¿no? Y eso en diferentes países se ve, se mide cuál es el porcentaje de ahorro de la población. Pregunta, Alex pregunta, en el tema hipotecario, ¿siguen con el planteamiento que conversaron la última vez? Sí, seguimos con el planteamiento. Tenemos el crédito hipotecario al 7,5%. Y en ese sentido me gusta también traer esto a colación, porque ya me lo mencionó alguien, ¿no es cierto? Cuando uno compite por precio, entonces siempre puede haber alguien que viene y baja el precio. Claro. El que nosotros seamos un catalizador en el mercado bancario es sumamente importante. Totalmente. Porque entonces al nosotros sacar productos que tienen diferente enfoque, etcétera, en buena hora que lo haga también la competencia. Claro. Pero nosotros tenemos que tener, como digo, ser el catalizador. De tal forma que si es que hay el producto Levántate, porque son las regiones, sacamos de una manera, tenemos el respaldo de CFN, cobertura, garantía, perfecto, lo vamos a hacer y vamos a seguir haciendo, porque tenemos que ser un catalizador para el sistema bancario. Entonces, si nosotros sacamos al 7,5 el crédito hipotecario y hay otro banco que dice, no, bueno, yo lo voy a sacar al 7,25, en buena hora, Así es. les hemos movido. Claro. Correcto. Ese es el tema. Entonces, allí es donde viene esa combinación de factores, ¿no es cierto?, que para qué servimos. Exacto. Sí, yo coincido plenamente. Ustedes ponen una línea y obliga a todos los demás a tratar de superarlos, y quien se beneficia es la gente. Así es. En definitiva, no es nada más. Perfectamente. Es- Todo marcar la agenda. o marcar, también, las dos, ¿no? Las dos, pero en el tema de acá, por eso es que siempre se habla mucho de que debe venir la banca extranjera, que la banca extranjera no es así nomás, ya, porque lo que está haciendo el Banco del Pacífico justamente te está marcando
la semana pasada hablé con alguien de un banco y me dijo que la tasa hipotecaria estaba por el 8.25 o 9 por allí. Y ustedes la ponen en 7 puntos, en 6 puntos, casi 7.5. 7.5. O sea, hay una gran diferencia. ¿Y a cuántos años iban a entrar? A 20 años. A 20 años. Entonces, claro, sí, pues con eso, con perspectiva de un país, mirándolo hacia adelante, con estabilidad, puedes hacer las cosas, pues, Alberto. Claro, y sobre todo, y ahí viene lo que dice el presidente también, el hecho de que es parte de la filosofía del actual gobierno, ¿no? O sea, brindarle esa posibilidad de sueño, de ilusión a la gente más joven, ¿no? Porque la gente también es como que vivimos el momento porque mañana se va a acabar el mundo. Entonces, yo creo que eso también es importante, ¿no? Tremendamente. El tener la visión de largo plazo la da justamente un presidente que tiene esa capacidad de actuar, de haber tomado decisiones difíciles, de seguir tomando decisiones difíciles, de enfrentar unos retos inmensos, ¿no es cierto?, en tan corto tiempo como fue el año pasado, como se sigue, el tratar de construir país, un nuevo Ecuador en donde haya una base de esa estabilidad que se va construyendo poco a poco, pero que los ingredientes incluyen, entre otros, por ejemplo, el tema de tener una estabilidad política. Claro. Esto que tanto se habla, ¿no es cierto?, de que la parte jurídica, etcétera, es que es fundamental. Si es que uno no tiene esa capacidad de manejar en una asamblea, como estaba leyendo el día de hoy, que le sancionaron, digamos, ahí el presidente de la asamblea, Nils Horsen, le sanciona pues a 27 asambleístas porque no fueron, claro, o no estaban, o estaban atrasados. Discúlpeme, Eduardo me invita al programa. ¿Cuál es mi obligación? Llegar a tiempo. Llegó antes de tiempo. Pero o sea, es así. Pues. Sí. Pero es que me ganó a mí. Pero es que es así. O sea, es una lección interesante de lo que hace una persona eficiente. Entonces, tiene que ser, todos tenemos que estar en ese ritmo. No tenemos tiempo que perder. Exacto. Y tenemos que, entonces, con esos elementos, esa proyección de mediano o largo plazo, que nos viene justamente con todos estos elementos que el presidente Noboa ha traído, y que a nosotros todos nos obliga. ¿Qué más hacemos por el país? Un dato más que me preguntan. Hay 2, 3, pero relacionadas a intereses y temas, los podemos contestar en interna. Pero esta sí me pareció sustancial. Con la nueva tecnología, y esto me pregunta Luis Alberto, me pregunta, con las nuevas tecnologías, ¿habrán más, digámoslo así, más temas, perdón, lo leo mejor porque le digo de seguridad, sí, seguramente no. Dice, me dice es que si van a haber más a ver, aquí está, buenos días, con los temas tecnológicos, ¿se quita gente en las agencias bancarias y se suma cajeros y trabajo en redes? No se los quita. Lo que puede es que cambiar el tipo de trabajo. Prepararlos para... Porque efectivamente, en el caso nuestro, ¿no es cierto?, de ser un banco y el banco es servicios, lo que tengo es que en el transcurso del tiempo prepararles a las personas a qué otro tipo de trabajo va a hacerlo si es que fuera el caso. Porque uno puede entrar y ahora, todos, tantos años, ¿no es cierto?, vamos y ya no vamos donde un cajero a cambiar un cheque, ¿ok? Vamos al ATM, vamos y ese... Pero ahí no termina la transacción, pa. Esa es una transacción que después va a la parte digital, ¿no es cierto?, en donde ya ni siquiera uno tiene que, sino que ya pues en el teléfono pues ya uno puede hacer la transacción. Increíble. Pero las personas que están allí, nosotros seguimos siendo una industria de servicios. Qué bueno. La banca tiene un producto que se llama dinero, pero somos una industria de servicios. Lo que tenemos que entender es qué hacemos con ese producto. Cómo servimos a la gente. Entonces, cuando alguien se acerca, y el ejemplo que justamente me hacía hace poco, ¿no es cierto? Decir, bueno, ¿qué pasa si se acerca en una agencia a pedir un crédito? No le va a atender la máquina, pues. Aparte si ya no necesita ir... Eso es una deshumanización, ¿no? Exacto. Necesita una persona que le va a guiar, que le va a asesorar, que le va a ayudar en lo que es educación financiera. Es industria de servicios del banco. Muy bien dicho. Qué bueno. Así que justamente uno cuando va y no, o sea, si no recibe una ayuda personalizada, se siente un poco frustrada también. No solamente tiene problemas, sino que te quedas con una sensación de frustración, que si lo volcamos todo a lo digital,
va a permanecer. Cuando ya una persona te atiende, hasta te ayuda a gestionar mejor tus emociones. Y eso le permite a la persona crecer profesionalmente, quien está trabajando. Amén. Entonces, el cajero es un trabajo arduo, Sí. un trabajo de concentración de pocas horas y está allí, pero Atiende, estar concentrado. también tiene que crecer profesionalmente. Entonces, se van desarrollando diferentes campos. Esto no muere, esto siempre se multiplica. Y la importancia es de que también el sector productivo incluye servicios. El nuestro es una industria de servicio. Es fundamental. No, banco es servicios. Eso es lo que... No es aquello, como decía Andrés Oppenheimer, de que la automatización va arrastrando con todo. Tampoco no es así. No, no lo es. Y todo tiene sus límites, pero de nuevo la imaginación tiene cabida cuando hay el espacio para poder dar rienda suelta a la imaginación, a la iniciativa de la gente. Saludar a Javier Segarra Torres, Hola, hermano. Buenos días, por favor. Buenos días. Muy buenos días. Sin duda, cuando uno habla de digitalmente, yo creo que la institución como tal, en este caso Banco del Pacífico, está o debe de estar promoviendo esa inclusión financiera y esa educación financiera digital, porque sin eso no avanza nadie. Desde luego. Y allí, digamos, hay dos aspectos, ¿no es cierto? El uno es en la parte de educación financiera que comentábamos antes, que sí existe y esto, digamos, se va ampliando. Pero en el tema de la inclusión financiera, si nosotros trabajamos en la parte de bancarización, como los proyectos, por ejemplo, del MIES, que los viene corriendo, pero en donde queremos tener, no hemos sido actores, queremos ser actores también en ese campo. Hay otras instituciones que ya son. Nosotros queremos ser actores y tener el liderazgo. La inclusión financiera viene dada también por la dignificación de cómo se trata uno a quien se le está entregando un dinero, porque finalmente es su dinero. Esa inclusión financiera lo que permite también es el pensar en cómo es lo que yo, a través de la bancarización, tengo más gente que está en el sistema como tal financiero del país participando activamente, pero en donde también en mi orientación, por ejemplo, segmentos, si hablamos algo de financiamiento a segmento de mujeres, financiamiento a personas que por primera vez tienen acceso, pues van a tener por primera vez acceso a un crédito. Y aquí me voy a referir a algo concreto, porque en este pasaje, digamos, de la CFN, que pues estuve ahí hasta fines de febrero, primeros días de marzo, ya salió, digamos, el estudio por parte del Banco Mundial, que lo hicieron, que es público ya. ¿Cuál es el impacto que tuvo la CFN a través de los programas de entrega de recursos a través de los bancos a nivel nacional? Y parte justamente era de que se había podido llegar, y especialmente el año pasado, que se entregaron como 440 millones de dólares a los diferentes bancos grandes en el país, que se llegó, digamos, en ese periodo a más de 18,000 digamos, personas, pequeños, que recibieron crédito. El 60% fue para mujeres. ¿Qué cosa? 60. 60%. Como 6.500 fueron quienes por primera vez accedieron a un crédito. Entonces, desde el punto de vista de la inclusión financiera, esa es la capacidad que tiene un sistema financiero que está bien fondeado. Entonces, la CFN consiguió recursos del Banco Mundial, del BID. De hecho, sé que se está consiguiendo nuevos y que Banco Mundial quiere apoyar por el resultado que se tuvo. Y entonces allí se multiplicó la llegada a través del sistema bancario privado, la llegada a miles de ecuatorianos, y que permitió justamente el tener este concepto de agregar segmentos de la población. Como digo, 60% fue para mujeres, 6,000 y tantos fueron por primera vez, y esto era a nivel nacional. Entonces, ese es el impacto que uno puede tener como banco. Ya en el caso nuestro, como Banco del Pacífico, de hecho, por una limitación, no puede recibir esos recursos de Banco Mundial o del BID que tiene la CFN para otros bancos. No lo puede dar, digamos, a Pacífico. Pero eso no quita el que nosotros tengamos que hacer nuestro papel. Ese papel se encierra básicamente en una responsabilidad social. 100%. Claro. 100%. Que genere sostenibilidad. Y que por otro lado tenga esa capacidad de un impacto en creación de empleo. Es decir, darle un valor agregado a la comunidad. Exacto. Porque si es que uno le financia, digamos, esa persona a su vez va a tener la capacidad en una tienda. Claro. En una tienda, etcétera, si va a tener más productos, seguramente de pronto va a emplear a alguien.
Entonces, esto tiene que traducirse, el llevar adelante programas de financiamiento en que las empresas sean pequeñas, medianas, empleen a más gente. Eso es fundamental. Mi querido Iván, creo que ha quedado clarísimo todo. El tema digital, el tema de que no se van a quitar a las personas, sacar a las personas es importante. Quien me escribió yo siempre hablo con mis compañeros de la deshumanización, por ejemplo, de la medicina. Hoy tienes un dolor en los Estados Unidos, ya te contesta un robot que te deriva a un doctor. El doctor no te ve, sino que te dice. Entonces, ¿cómo le explicas si tienes un problema en la salud en el exterior a un doctor que estás en un tratamiento de algún tipo y te duele esto, te sientes lo acá? Tienes que escribirlo. Entonces, celebro que el banco tenga técnicas, como siempre fue, a la vanguardia en tecnología, en todo, pero que no esté deshumanizado, que es lo que nos preguntaban hace un rato, y eso lo celebra. Efectivamente, ese es nuestro rol, y como digo, esta es industria de servicio. Y en efecto, cuando me decías, por ejemplo, que el Ecuador ha bajado el precio, el valor riesgo país, ¿eso hace que las tasas de interés bajen por lo que prestamos y a su vez internacionalmente y a su vez que nosotros las bajemos a los clientes? A ver, no es una relación directa, porque el que baje el riesgo país tiene que ver con cuál es el valor de la deuda que Ecuador puede colocar en el mercado internacional. Entendido. Es importantísimo el que siga bajando. Claro. Y desde luego todas las acciones que va tomando el gobierno van en esa dirección. Pero fundamentalmente el riesgo país está ligado a eso. No está ligado a lo interno. Sí. Ahora, como segundo elemento es, si baja el riesgo país y yo estoy afuera, de pronto me interesa invertir en ese país. Entendido. Porque tiene un menor riesgo. Entonces, está concatenado. Finalmente, entonces, si yo tengo a alguien que está interesado y, por ejemplo, conseguimos nosotros recursos, cientos de millones afuera de financiamiento para Banco del Pacífico, porque tenemos que pararnos por nosotros mismos, eso va a tener como consecuencia también el que se pueda bajar la tasa de interés. Entendido. Porque van a haber más recursos. Como el dinero es un commodity, cuando hay exceso del producto, baja el precio. Hay escasez, sube. Nuestro rol es el que, tomando esto que parte de baja riesgo país, de que haya más gente, más empresas, más fondos de inversión, lo vean al país de mejores ojos, eso trae recursos y a su vez permite que nosotros también, pues entonces eso podamos trasladarlo al sistema en cuanto a la tasa de interés. Saludar a la gente en Riobamba de la Mega 90.5 FM y en Guamote 102.9 que nos están escuchando todo el programa, nos retransmiten diariamente, y a la gente de Radio Salinas también en FM que nos están escuchando y muy interesados. Y llegan a toda la provincia peninsular de Santa Elena, ¿no? A los 3 cantones, a Salinas, a La Libertad y propiamente al cantón Santa Elena, ¿no? Agradecerle, mi querido Iván, su gentileza y su amabilidad de estar con nosotros. Siempre, como le dije, es un ejercicio importante que la gente entienda, escuche. Es el presidente del banco el que está aquí, o sea, dando la cara, diciendo transparentemente cuáles son las cosas. Enhorabuena, celebro, y usted está invitado, como le dije, ojalá cada mes y medio. Le he dicho a Carla, pueda venir siempre. ¿Sabe por qué? Esperanza también. Le damos esperanza a la gente, certidumbre, posibilidad de soñar. Mira, yo voy a hacer esto. El otro día vi que a Carlos Cueva había hecho un libro, hablé con él, lo llamé y todo. Entonces, el otro día ganó Moisés Caicedo una copa, ganó William Pacho. Esperanza, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a invertir? Lo mismo es en el banco. Una persona quiere su negocio, quiere el agro, quiere confianza. Y eso es lo que usted viniendo y hablando le da a la gente, que confíe. Y sobre todo los jóvenes, ¿sabes? La gente joven necesita eso, ¿no? Yo decía hace un momento, sueños, ilusiones. Y qué bueno rememorar aquello del banco, la gente sigue acordándose de aquello, ¿no? El banco. Se acuerdan hasta de la publicidad televisiva en aquella época. Increíble la recordación, ¿no? Sí, eso es una marca. Desde luego, desde luego. Muchísimas gracias a ustedes, siempre a la orden. Nuevamente, eso es parte de la responsabilidad. El venir y conversar y dar respuestas, dar resultados. Y de una manera o de otra estamos haciendo lo que decía Javier y preguntaste tú, Cecilia, es una responsabilidad social. Sí, es una fase de educar financieramente. La próxima vez que hablemos de tasas, hablemos de tarjetas de crédito, de valores hipotecarios más, para que la gente pueda entender un poquito más qué se hace. ¿Te parece? Con todo gusto, desde luego.
Y que gane Ecuador. Que gane. Por supuesto que sí. Vamos a pagar el corte comercial, regresamos enseguida, despedimos a Iván Andrade, presidente del Banco del Pacífico, regresamos.